Estábamos con el senador Penades, no podemos eludir hacer un poco la historia del desenvolvimiento agropecuario del país. En ese sentido, me creo en la obligación de recordar que desde la introducción de la ganadería protagonizada por Hernandarias, la actividad económica del país ha estado centrada en la agropecuaria. Originalmente el producto de mayor interés fue el cuero. Posteriormente, con el progresivo desarrollo de las técnicas que permitieron la conservación de la carne, esta y la lana fueron los principales rubros exportables. Lo cierto es que el país, si bien no ha tenido una conciencia agropecuaria generalizada, ha dependido tradicionalmente de la exportación de productos agropecuarios, entre los que en la actualidad destacan la carne, los granos, la pasta de celulosa y los lácteos. En el año 2020 se exportaron 1.694 millones de dólares de carne y animales vivos, 1.488 millones de dólares de productos y semillas agrícolas, 1.009 millones de dólares de productos forestales y 643 millones de dólares de lácteos. En consecuencia, la carne bovina representa alrededor del 23,2% de nuestras exportaciones, los productos y semillas agrícolas el 21,7%, los productos forestales el 14,7% y los productos lácteos el 9,4%. Luego de estos rubros, existen múltiples otros rubros también de origen agropecuario, con una menor participación en el volumen económico de nuestras exportaciones, como lanas, cuero, frutas cítricas, miel, vinos y frutas no cítricas. La producción agropecuaria, según el Anuario Estadístico Agropecuario 2021, se asienta en 16.357.000 hectáreas. De esa superficie se dedican a la ganadería 12.944.000 hectáreas, que pueblan 11.900.000 vacunos y 6.300.000 ovinos, formulándose 48.400 declaraciones juradas de semovientes en el periodo 2019 y 2020. Y se faenaron para la exportación en el 2020 1.915.670 vacunos y 924.294 lanares. La lechería ocupa 756.800 hectáreas, con 3.320 establecimientos que remiten 2.205 millones de litros. La agricultura ocupa, con cultivos cerealeros e industriales de secano, 1.134.000 hectáreas. La producción arrocera ocupa 139.295 hectáreas. La fruticultura de hoja caduca, 4.500 hectáreas, los viñedos, 6.000 hectáreas, los cítricos, 14.600 hectáreas, los olivos, 5.900 hectáreas, el cultivo de papa, 3.642 hectáreas, la horticultura, 9.000 hectáreas, y la forestación plantada, que hoy nos ocupa, 1.054.000 hectáreas. A grandes rasgos, digamos que el régimen de propiedad de los inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias, regulado por la Ley 18.092, consagra que los titulares del derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias sean personas físicas, o bien sociedades personales, sociedades agrarias y asociaciones agrarias, cooperativas agrarias, sociedades de fomento rural y personas públicas estatales y no estatales. Se exige que las sociedades tengan su capital representado por cuotas sociales o acciones nominativas, pero se reserva al Poder Ejecutivo el autorizar que los inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias puedan ser propiedad de cualquier tipo social. Según informe producido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en marzo de 2020, se han aprobado excepciones a esta normativa por 6.899.543 hectáreas, resultando beneficiaria Forestal Oriental Sociedad Anónima con 3.565.736 hectáreas, Eufore Sociedad Anónima con 676.378 hectáreas, Estora Enso Amsterdam BB y Arauco Internacional Sociedad Anónima con 252.763 hectáreas, Colombá de Sociedad Anónima con 201.862 hectáreas,
Forestal Atlántico Sur con 103.560 hectáreas, Forestal Conosur Sociedad Anónima con 83.770 hectáreas, Compañía Forestal Uruguay Sociedad Anónima con 71.569 hectáreas, entre otras. Estas superficies, por la vía de excepción del Poder Ejecutivo, han permitido que se configure la mayor concentración de la propiedad de la tierra rural en los siglos XX y XXI. Al influjo de una legislación que ha estimulado la realización de una actividad forestal y de una industria de producción de celulosa, con beneficios difícilmente comparables con los de cualquier otra actividad productiva llevada a cabo en el país, esta actividad se ha desarrollado exponencialmente. Es así que en 1968 se aprobó una primera ley de forestación, la Ley 13.723, que consagraba incentivos para la plantación de árboles y exoneraba de algunos impuestos. Se preveían también préstamos para trabajos de forestación, consagrándose así beneficios tributarios y crediticios. Con posterioridad se aprobó la Ley 15.939, que reiteró los beneficios tributarios de la ley anterior y los amplió, exonerando a la propiedad inmueble rural forestada, incluyendo la contribución inmobiliaria rural, los ingresos derivados de la explotación de bosques y las rentas, extendiendo el beneficio a la financiación de las plantaciones y la instalación y desarrollo de viveros forestales. Progresivamente se fue estimulando la plantación, luego la cosecha y finalmente la industrialización de la madera. La mayor parte de los beneficios tributarios tuvieron como destino a las grandes empresas forestales, titulares de la mayor parte de las plantaciones y dueñas de las plantas industriales, particularmente a las productoras de celulosa, a las que se benefició con el régimen aprobado de la Ley de Zonas Francas y Promoción de Inversiones, leyes 15.921 y 16.906 respectivamente. En definitiva, la producción forestal uruguaya abastece a la industria fundamentalmente celulósica, en casi un 80%, a precios que ésta regula a su leal saber y entender, y ocupa una amplia superficie del territorio nacional, desarrollando su actividad en clara desigualdad con otras actividades agropecuarias como la lechería, la agricultura y la ganadería, que ni por asomo han gozado de los estímulos de esta otra actividad. Digamos que de acuerdo al artículo 5 de la Ley 15.939, los terrenos forestales son aquellos que por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso, y los calificados como tal mediante resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en función de la aptitud forestal del suelo o razones de utilidad pública, debiendo en este caso comunicarlo a la Asamblea General. Señalemos que no obstante la previsión legal, la actividad forestal ha desbordado las tierras de prioridad forestal estimadas en una superficie de 4 millones de hectáreas y se ha extendido en zonas que no gozan con la calificación aludida. Esto ha generado una competencia por la tierra que enfrenta actividades de carácter agropecuario que compiten en desigualdad de condiciones, corriéndose el riesgo que la actividad forestal desplace de importantes zonas del territorio actividades tradicionales como la lechería y la agricultura en la cuenca lechera y suroeste del país. Digamos que de acuerdo a la información emergente del anuario del Ministerio de Ganadería correspondiente al año 2020, en la forestación viene decreciendo el número de empleos generados, que por el citado año asciende a 11.646 y que por tanto son significativamente menores a los generados por la ganadería, con 75.574 plazas de trabajo, y a la agricultura con 38.378 plazas de trabajo. En materia de ocupación por sexo, mientras en la agricultura trabaja un 22,6% de mujeres y en la ganadería un 23,8% de mujeres, en la forestación solo lo hace un 10% de mujeres. Y en lo que hace a la proporción de personas ocupadas no registradas, o sea, hablamos de trabajo negro, en la seguridad social, la agricultura tiene un 28% de no registros, la ganadería un 22% y la forestación un 45% de trabajo en negro, o sea, de no registro.
Esto demuestra cabalmente que esta actividad en la que el Estado ha invertido sumas cuantiosas no registra en asuntos de carácter social índices favorables. Digamos que el proyecto de ley en cuestión limita la plantación de bosques a los suelos de prioridad forestal, estimados a la fecha en 4 millones de hectáreas, de las que se estima se han plantado solo 800.000 hectáreas, por lo que es evidente que el sector dispone todavía de una amplia superficie en la que extenderse sin necesidad de invadir tierras que tradicionalmente han tenido otro destino y que permiten la producción de materias primas alimenticias, las que como la carne, granos y lácteos vienen valorizándose crecientemente en el mercado internacional. La limitación contenida en el artículo 2 del proyecto de ley referente a que la superficie de los bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10% de la superficie total de nuestro territorio bajo explotación agropecuaria, que vendría a establecer un tope de alrededor de 1.600.000 hectáreas, termina dando un margen de 500 a 600.000 hectáreas para que la producción forestal crezca, lo que en la actualidad lo hace a un ritmo aproximado de 15.000 hectáreas por año y nos hace prever, por tanto, un horizonte de expansión forestal de varias décadas. Esta limitación no es caprichosa. Otros países, como lo es Nueva Zelanda, han regulado su forestación en un 8% del territorio, y un empresario forestal ha expresado el 15 de julio de 2020 en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes que ni el más optimista de los forestales imagina que de acá a 30 años se supere el 10% del área agropecuaria. En la actualidad hay alrededor de 300.000 hectáreas forestadas en suelos que no son de prioridad forestal, los que se seguirán forestando en razón de que la ley no prevé su aplicación retroactiva. El decreto aprobado por los Ministerios de Ganadería y Ambiente, dado a conocer el lunes pasado, no restringe la plantación forestal a las clásicas zonas de prioridad forestal. Establece la creación de un registro de plantaciones forestales para emprendimientos entre 40 y 100 hectáreas previo a la plantación y la evaluación ambiental del proyecto e introduce el concepto de terrenos forestales con aptitud forestal, ampliando enormemente las zonas en que puede forestarse y haciendo viable se pueda forestar el suroeste del país y la cuenca lechera. Esta es una vieja aspiración de las empresas forestales que pretenden maximizar sus ganancias a despecho de ocupar zonas tradicionalmente explotadas por la lechería, la agricultura y la ganadería, que se encuentran cerca de las plantas de producción de celulosa. Si bien esta aspiración es lógica desde su óptica individual, la misma no respeta el interés nacional de mantener actividades que tradicionalmente han sido las generadoras de divisas y que mantienen en el interior del país un entramado social que la forestación nunca ha logrado. Mientras la ganadería, la agricultura y la lechería tienen detrás de sí a miles de pequeños y medianos productores, la forestación y su industria son básicamente grandes empresas multinacionales que se han establecido en el país en base a beneficios que no se han otorgado a otras empresas, generando una concentración de la propiedad empresarial que no se justifica alentar en detrimento de otros sectores empresariales y sociales. Es de señalar que la más reciente organización de productores agropecuarios surgida en nuestro país, conocida como Un Solo Uruguay, ha expresado el 27 de diciembre de 2020 que apoya este proyecto de ley forestal y uno de sus fundadores, el señor Federico Holzman, reconoce que el proyecto levantó las demandas de la gente. Este dirigente agropecuario se habla en una primera instancia de 4.200 millones de dólares que el país iba a invertir en infraestructura para UPM. El sector lechero solamente invierte por año más que eso. Este productor se extiende en consideraciones que ponen de relieve la competencia desigual de la forestación y concluye: si la agricultura hoy tuviera esos beneficios, aseguro que la forestación no existía. En el semanario La Mañana del día de hoy se reproducen declaraciones de este mismo productor y dirigente y fundador de Un Solo Uruguay, que ha demostrado tener la mejor representatividad de los productores, de los pequeños y medianos productores agropecuarios del país. Y en esta nota él dice: puede haber una nota o una información en un diario, das vuelta a la página y te encontrás con una página entera de UPM diciendo que el desarrollo viene por parte de ellos. Tengo que decirte que no.
que el país se desarrolló con la vaca y con la agricultura. A partir del 2003, el gran empuje lo dio la agricultura. Un productor chico que intente buscar una fracción para arrendar es prácticamente imposible. No hay cómo competir, se está refiriendo a no hay cómo competir con la forestación. Todos los beneficios y toda esa distribución de riqueza que se ha dicho es en base a la agropecuaria y no a la forestación. Acá en Paysandú, en la zona nuestra, hemos visto todo esto. Allá por el año 2000, una zona donde empezó a plantar en su momento pinos, que fue la empresa Weyerhaeuser, ahí lo que pasaba era que justamente todo aquel establecimiento que iba a la venta eran establecimientos que no pasaban de 300 a 200 hectáreas. Ahí comenzó ese desplazamiento del productor familiar para ser sustituido por la forestación. Y al preguntársele si a su entender existe un tratamiento asimétrico que favorece el complejo industrial celulósico, el mismo productor señala: francamente se ve la fuerza con la que esta gente puede moverse y pueden acceder a esos beneficios. Y para todo lo que un productor nacional pide, lamentablemente no encontramos una política de Estado que diga, por ejemplo, vamos a desarrollar el ovino. El sábado pasado participé de una reunión en Piedrasola y la gente sigue hablando sobre el mal estado de los caminos que eternamente han estado allí. Hoy ni el médico puede llegar, pero los caminos para los forestales están impecables. Esas políticas de Estado que deberían apadrinar a la producción en su totalidad no han llegado. Otro productor de un solo Uruguay, el señor Franchi, ha comparecido en la Comisión de Ganadería del Senado. Yo no voy a repetir sus declaraciones, pero sí voy a glosar que él ha dicho, refiriéndose a la forestación, los vuelve un competidor desleal con el resto de la producción. Creemos que por lo menos hay que limitar, tal como lo establece la propia ley de 1987, cuál es el área en que puede desarrollarse. Inclusive hay un gran potencial en el norte del país, en Rivera y el norte de Tacuarembó, con 318.000 hectáreas, pero ese es el 45% de los suelos de prioridad forestal, es decir, que queda un 55% de suelos de prioridad forestal con posibilidades de forestar. Es cierto que existe en el interior del país, tan pocas veces escuchado, pero que es el que provee los recursos con los que se financian las 800.000 pensiones y jubilaciones que abona puntualmente el país, y se abonan los sueldos de 300.000 funcionarios públicos y demás gastos que origina el Estado, y eso sucede precisamente por el aporte de 50 a 60.000 productores rurales y asalariados rurales que con sus manos gruesas y su cutis curtido generan la riqueza nacional. Lamentablemente tenemos una cultura urbana y el país ha vivido de espaldas al campo. La forestación no se ha extendido aún en la forma que pretenden los intereses que le impulsan, especialmente en el suroeste del país, debido a disposiciones de naturaleza departamental, que en Colonia impiden forestar más de 100 hectáreas y más el 8% del predio con CONIAT mayor a 88. En Flores no se puede forestar más del 10% del inmueble, con CONIAT superior a 114 y nada en zona rural natural. En Florida no se puede forestar más del 10% del bien con CONIAT superior a 114. Y se permite la forestación hasta el 8% del total de la superficie de cada padrón, salvo los considerados de prioridad forestal al aprobarse la norma. En el noroeste del país, Cerro Largo, solo se admite ese foreste en zonas de prioridad forestal. Se prohíbe en la zona de Centurión y Sierra de los Ríos, en suelos de zona rural natural, a menos de 20 metros de curso de agua, a menos de 2.000 metros de suelos urbanos y suburbanos. Lo cierto es que en el contrato que se firmó con Montes del Plata se establece que se va a procurar que la materia prima de la planta se vaya sustituyendo por plantaciones más cercanas a Punta Pereira. Estas directivas de ordenamiento territorial de los gobiernos departamentales vienen sufriendo reiterados pedidos de excepción que con frecuencia se han aprobado motivando la queja de asociaciones rurales locales, entre ellas la Asociación Rural de San José. La producción agropecuaria y lechera necesita, para evitar la desigual competencia por la tierra,
tierra se apruebe este proyecto de ley para no dejar librado a la discrecionalidad departamental presionada por los fuertes intereses que existen detrás de la forestación, la defensa de su acceso a la tierra. Los pequeños y medianos productores del suroeste del país, olvidados por anteriores gobiernos, esperan que en el presente se les contemple y no solo se impida su desplazamiento, sino que se asegure a los actuales empresarios y a los jóvenes que se inician en la actividad agropecuaria, egresados de las facultades de agronomía, veterinaria, ciencias agrarias, escuelas agrarias y de lechería, o simples idóneos agropecuarios o lecheros, se les asegure el acceso a la tierra que dificulta la actual concentración de la propiedad rural, particularmente en manos de las empresas forestales y la industria celulósica, que impide su desarrollo en ancas del sacrificio de los restantes sectores productivos del país, que aportan a través del Estado los 4.600 millones de dólares que supone la red ferroviaria, la ampliación de rutas, las compras de excedentes de energía, las obras del viaducto de la Rambla Portuaria de Montevideo, etcétera, que si se hubieran volcado en la agropecuaria habrían generado un inconmensurable desarrollo del sector y una inigualada distribución de la riqueza. Tenemos la esperanza que se apoye al campo y que no se lo desampare en beneficio de intereses transnacionales a los que solo guía el lucro y son ajenos al entramado social del campo uruguayo. Como señaló Aparicio Saravia en carta dirigida a su hermano Basilicio, patria no son esos histriones políticos que hacen de las prerrogativas del ciudadano nubes que el viento lleva. Entre los más de 50.000 productores agropecuarios y los intereses de 2 plantas productoras de celulosa, enancadas en privilegios que no cuentan los productores nacionales, nos encolumnamos con quienes en su trabajo diario sostienen el edificio de la patria. Gracias. Gracias, señor senador.